Le agradezco harto al padre Alberto que me invitó a hacer como íbamos a hacer como unos ciclos, ¿ya? El primer tema que habíamos planteado era el tema de los mecanismos del temor, del odio, de la ira que se podían producir las personas en los contextos actuales y sobre todo cuando en la vida de alguien hay falta de Dios. Eso era el tema. Ya. Pero a propósito de este tema de la urgencia sanitaria y todo lo que ha ido pasando con COVID-19, COVID, eso, si lo podemos bueno, enfocar un poco en relación más que al odio o a la ira, a lo que pasa con el miedo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a intentar es explicar cómo opera el miedo en la vida de las personas, ¿sí? Como psicológicamente hablando, y también conectarlo con la vida espiritual. O sea, vamos a suponer el miedo en general, pero también cómo se puede vivir el miedo si es que está cortado en el hombre en la dimensión como trascendente, digamos, cuando no hay un fundamento, algo en lo que apoyarse que vaya más allá de sus propias fuerzas y que tenga que ver con Dios. ¿Y cómo debería ocurrir en una persona, en un hombre, una mujer, un ser humano que tiene vida cristiana? ¿Sí? Voy a dejar lanzado algo. Uno cuando ve la Escritura hay una frase muy buena que dice: el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. ¿Ya? Puedo dejar, a ver si llego al final a eso. En la vida cristiana, nosotros sabemos, por lo que ustedes han estudiado, es que hay un desarrollo de la vida espiritual del ser humano. ¿Ya? El hombre tiene virtudes infusas, todo se ordena a la vivencia de la caridad como núcleo, pero se va dando un desarrollo. El desarrollo en que se van, digamos, como articulando orgánicamente la vivencia de la vida virtuosa. En el orden que las virtudes tienen, que es la templanza, la fortaleza, la justicia, la prudencia, todo el orden a la caridad. La templanza es como la primera, la más básica, la que ordena la festividad en el sentido más básico. Y esta frase, el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, hace referencia al don de temor, que ordena la esperanza, pero que también tiene que ver con la templanza. Entonces, la verdad es que todo el suelo de la vida cristiana es el temor de Dios. ¿Qué es eso? Es el temor filial, ya lo explicaremos. No es el miedo del que yo voy a hablar, sino que es justamente lo contrario. Pero en la vida cristiana, un hombre, si se comporta sabiamente para poder ver todos los acontecimientos que ocurren, es porque tiene una base. Y esa base, en la que se apoya, es lo que se llama el temor de Dios. Entonces yo voy a hablar de qué pasa cuando alguien no tiene ese temor de Dios. ¿Sí? Pero para eso hablemos del miedo en general. Miedo o temor, como quieran. Aquí lo voy a explicar esquemáticamente. El temor. El temor es una pasión, es un afecto, un sentimiento, como quieran llamarlo ustedes. Es un movimiento del apetito sensitivo con una alteración física. Eso es parte. Temor tienen los animales también. Es un miedo. Y en sí mismo no es ni bueno ni malo. Tiene su lugar en la vida. Pero es una pasión. Se padece, el miedo se sufre, se siente. Uno siente que siente miedo. Y está muy vinculado al futuro. Al futuro. Y muy vinculado no solo al futuro, sino a los males futuros. Futuro y males. Si ustedes quieren, siempre que uno siente miedo, siempre que está atemorizado, lo que le está ocurriendo no es por algo que está ocurriendo en el presente. ¿Sí? Esto es súper importante. Cuando uno está teniendo miedo, no es por algo que está ocurriendo, sino que es algo que uno presiente que ocurrirá tomando elementos del presente. Pero no es por lo presente, es por lo que a propósito del presente yo veo que se avecina. ¿Se entiende? Y lo que se avecina lo veo como un mal.
Un mal que es difícil de evitar y que yo siento que es inevitable. Siempre que alguien tiene miedo le pasa eso. Lo que tiene es un juicio, por así decirlo, un juicio, en el que se combinan 4 elementos. Un mal, que puede ser la pérdida de un bien, la salud. O sea, cuando hablamos de enfermedad, que viene la enfermedad es porque vamos a perder la salud, es decir, un mal, pérdida de un bien. Futuro, difícil de evitar, y en el juicio prima de que es difícil de evitar. Voy a poner aquí el contrapunto. El contrapunto lo voy a poner en rojo. El contrapunto del temor, el sentimiento contrario al temor, es lo que se llama audacia. Y el que hace el juicio de audacia tiene prácticamente todos los elementos comunes con el que hace un juicio que lo lleva al temor. Porque el audaz también está viendo un mal. También está juzgando que hay un mal futuro. También está juzgando que es difícil de evitar. La única diferencia entre el temor y la audacia es que en este prima que es difícil de evitarse. Entonces siente que no lo puede evitar. El audaz hace el último juicio de modo distinto, porque es un mal futuro difícil de evitar, pero susceptible de evitarse. Cuando alguien tiene temor, se repliega. Cuando alguien tiene audacia, enfrenta. Son contrarios por eso. Porque el movimiento de temor es de constricción. Uno se contrae, se chupa. El audaz se expande. Pero fíjense la diferencia. La diferencia, el audaz no es alguien que no está viendo un mal, está viendo un mal. También lo está viendo como futuro. También lo está juzgando como difícil de evitarse. La única diferencia es que puede enfrentarlo porque considera que es evitable, que es superable, que es sorteable. El temor no. Por eso la audacia va a estar ligada a un elemento que voy a poner al final acá. ¿Pero está claro esto? O sea, si alguien tiene miedo, no es por algo que está pasando. Es porque él está juzgando a la luz de lo que está pasando un mal mayor al que hay presente. Está proyectando. Ese es su juicio. Por eso hay que tener cuidado con esto, porque el juicio que el hombre hace puede provenir de 2 fuentes. Uno es la razón, el raciocinio, la razón. Y otra fuente es la imaginación. Y aquí podemos tener un grave problema. Porque una persona que tiene poca virtud, en general se mueve más desde la imaginación, desde la imagen, que desde la razón. Le cuesta razonar. Entonces, cuando un ser humano vive de imágenes y recuerdos, es una persona que no tiene ordenada su imaginación, sino que más bien su imaginación está desbordada por mucha película, por mucha novela, por mucha cosa fantasmagórica, de ficción, mucha imaginación. Es una persona que ante las amenazas del presente se puede disparar la imaginación y puede no tener control sobre la imaginación. Por eso cuando uno siente mucho temor y se da cuenta que lo que pasa es que no puede dejar de pensar, ojalá que esté con personas que sean capaces de razonar más que uno. ¿Sí? Es muy importante, porque los que razonan le ponen objetividad. Permítanme un paréntesis con la imaginación. La imaginación es buena, es parte de la vida humana. Los ángeles no tienen imaginación, no la necesitan. Nosotros sí, es parte constitutiva de lo que somos. Tener imaginación. Pero al igual que todas las cosas en la vida humana, la imaginación tiene su lugar, su espacio. Y es auxiliar a la razón. El problema es cuando la razón queda subordinada a la imaginación. ¿Se fijan? Cuando la razón queda como subordinada a la imaginación se transforma en lo que decía Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa. La loca de la casa es eso, es como algo que siempre está desordenándolo todo.
¿Y cómo opera la imaginación? La imaginación opera proyectando el futuro de modo probable. Nos proyecta, nos lanza posibles escenarios, pero desde el punto de vista imaginativo. ¿Sí? Yo voy a ir, no sé, tengo un examen. Un alumno tiene un examen. La noche anterior le cuesta dormir. ¿Por qué le cuesta dormir? Porque está pensando en el examen. Pero pensando en el examen, hay que tener cuidado, es un pensando entre comillas, porque quizás no está pensando en el examen. Quizás lo que está haciendo es imaginándose la situación de examen, que es muy distinto. Si yo me estoy imaginando la situación de examen, como la imaginación tiene la posibilidad de poder articular hipotéticamente algo posible, porque la imaginación opera con posibles, con probables, yo me imagino quién va a estar en la comisión de examen. ¿Sí? Me imagino esa comisión de examen y me asusto por ese miembro de la comisión de examen. Pienso en lo que este miembro de la comisión de examen le interesa. Entonces repaso las materias que tienen que ver con ese personaje que está en la comisión de examen. Yo veo que manejo esas materias, incluso que me veo mejor preparado de lo que incluso yo pensaba, se me va a pasar el miedo. Pero la imaginación va a volver a tomar la batuta y me va a cambiar al miembro de la comisión. Me va a decir, ¿y si ese profesor no viene? Porque tiene coronavirus. Entonces, ¿y si llega este otro profesor? Y me pone otro profesor probable dentro de los 30 que yo tuve en toda mi formación. Me inquieto. Veo qué temas le interesaron a este profesor. Voy a mis materias y así. Porque la imaginación nunca nos dice cómo van a ser las cosas. Nos dice cómo podrían ser en determinadas circunstancias. Por eso uno puede pasar sin dormir toda la noche. Porque uno pone un escenario, lo soluciona y la imaginación le presenta otro escenario. Uno se inquieta, lo soluciona y la imaginación le pone otro escenario. Y así durante toda la noche. Alguien que no duerme es alguien que no está pensando, no está dejando de imaginar, no puede tener control sobre su imaginación. Su imaginación le proyecta puros posibles problemas. Y ante posibles problemas, lo lógico es tener temor, es lo lógico. Por eso es tan importante que alguien nos ayude a razonar. Porque la razón pone en su lugar las probabilidades de la imaginación. Nos pone datos más objetivos. Nos dice, sí, bueno, pero al final yo estudié el 97% de la materia y la manejo bien. A todo el mundo puede tener un accidente, pero tengo 5 horas y en verdad no puedo ponerme en todos los escenarios posibles. Por lo tanto, lo mejor es que yo trate de dormir, porque si trato de solucionarlo todo, pero llego sin dormir, me puede dar un ataque de epilepsia al entrar al examen. Y eso es casi peor que... ¿Se fijan? Le pone orden, porque a uno la razón lo ayuda a madurar, a moverse con sensatez. El problema es que uno se puede volver muy insensato, o sea, estar muy nervioso. O sea, el hipocondriaco, que lo pasa mal antes de ir al médico, lo pasa casi peor que cuando está con el médico. ¿Por qué? Porque de un pequeño dolor en el cuello proyectó un cáncer al hipotálamo. Así, ¿se fijan? Pero es un pequeño dolor en el cuello. El pequeño dolor en el cuello hace que la imaginación empiece a decir, uy, no tendré no sé qué, se mete internet, también me pasa, le duele el codo, y empieza a atar cabos. Y si la imaginación domina, ese hombre va a morirse de un ataque al corazón antes de llegar al doctor. Es como, va a sufrir horrores. Pero eso es un problema de la imaginación. Hay que saber poner a la imaginación en su lugar. Pero eso lo hace el hombre virtuoso, el hombre que tiene cierta madurez, la persona que ha madurado un poco. El niño no puede. Y las personas que viven como niños en el sentido de infantilismo tampoco pueden, porque la imaginación domina. Domina. Fíjense una cosa, además de no para que tengan, o sea, para que se cuiden de la imaginación. La imaginación tiene un órgano físico. No es como la razón, el entendimiento es inmaterial. Pero la imaginación es como la memoria, tiene su lugar. Es física, es un órgano físico, por así decirlo. ¿Qué opera?
pero que como no es espiritual, no se detiene cuando uno quiere. Yo si dejo de, no sé, si quiero dejar de pensar en un concepto, dejo de pensar en un concepto. La imaginación no puede frenarse tan rápido. Por eso les habrá pasado que alguna vez vieron una película que los impactó mucho, una película de terror, y apagaron la televisión, pero siguen. Tienen que irse de su casa, del comedor a su pieza, y cuando va del caminar a su pieza, como le imaginan, empieza como a correr más rápido, siente que lo siguen, se pone nervioso. Porque, por ejemplo, los niños ven televisión, o veían televisión en ese tiempo, ven pantallas y después no pueden dormir. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque una cosa es apagar la televisión, otra cosa es que cese el movimiento imaginativo. No cesa de un minuto a otro. El niño sigue pegado con el tema. No puede sacarse las imágenes de modo tan inmediato. Tiene como una inercia. Es como una inercia. Por eso le puede pasar a la persona que siente que no tiene control. Habla con la persona que tiene razón y digo, sí, no, sí te entiendo, ahora me tranquilicé. Pero cesamos de hablar 2 minutos y de nuevo con la misma cosa. Es una persona que necesita un acompañamiento casi como inmediato, de conexión continua. ¿En qué estás pensando? No sé qué, ya nada, y uno va tirando los sedantes, por así decirlo. Pero es alguien al que no le va a bastar el sedante, porque como no utiliza su razón y vive de la imaginación, su imaginación lo tiene dominado. Y generalmente cuando alguien lo tiene dominado la imaginación, vive atemorizado. Vive con susto, vive con ansiedad, vive con inquietud. La inquietud siempre es del futuro. Conecta los males que hay en el presente y los proyecta catastróficamente. No hay nada que hacer. ¿Se fijan el problema? La causa del miedo no está en el presente. La causa del miedo está en el futuro. Y si la causa del miedo está en el futuro, la causa del miedo está en la imaginación. Por eso lo que hay que ver es qué estamos imaginando. ¿Qué estás imaginando? ¿Qué crees tú que va a pasar? Y eso, cotejarlo con la razón. Si eso que yo me estoy imaginando, cotejado con la razón, es así, bueno, hay que tomar todas las medidas del caso. Y hay que estar atemorizado. ¿Se fijan? Ese es si el temor tiene su lugar, no se trata de no tener temor. Si lo que yo estoy imaginando lo cotejo con la razón y la razón me dice sí, es así, bueno, hay que hacerle caso al temor. Hay distintos tipos, ya lo voy a ver, pero hay que hacerle caso. Si lo que yo estoy imaginando, cotejado con la razón de este, con la razón de este, con la razón de este, que son personas más maduras que yo y más prudentes, no hacen match, la verdad es que hay que tratar de ordenar lo que uno está pensando y evitar el temor. Pero el temor solo se evita, uno solo deja de tener miedo cuando pasa a pensar de una manera distinta. Eso es lo que quiero que... O sea, yo no puedo dejar de sentir miedo si es que lo que estoy imaginando es eso, es imposible. Hay que tratar de meter otro contenido que compense, porque el temor está en la imaginación. Hay que ordenarle la imaginación en ese punto, decirle, mira, olvídate, eso no va a pasar. Y la probabilidad que pase es casi cero. Pero aquí una en 1.000.000, sí, ya, pero y uno le pone Si uno le pone conceptos, se ordena. Pero claro, si una persona está dominada por la imaginación, va a haber que hacer eso de manera constante, porque no puede hacerlo por él mismo. Por eso, muchas veces, si hay una persona así, lo que hay que tratar es de que no piense. No, es que mira, lo que me pasa es que yo soy tan concienzudo y analítico y le doy vuelta a las cosas y yo... No, ¿sabes lo que usted es un enrollado? No es tan reflexivo, ¿sí? La persona dice, no, es que yo reflexiono tanto y al tiro me asusto. Porque reflexión es de la razón. Pero eso de enrollarse, que la niña que me miró, que no sé qué, que voy a ir, que o sea, todo eso es pura imaginación. O sea, darle vuelta imaginativamente a algo. Entonces, hay que decirle, mire, usted no piense tanto, no piense. Ven con nosotros, hablemos de otra cosa, sacarlo del tema. Si se aísla, si está en silencio, si se va a dar una vuelta por el parque, va a salir su imaginación. Y de nuevo se va a apoderar de él. ¿Se fijan? No es una invitación a la irreflexibilidad, a la irreflexión, sino que más bien entender de que hay personas que dicen que están reflexionando y no están reflexionando, están imaginando.
Y como están imaginando, se van a asustar más de la cuenta. Y como se van a asustar más de la cuenta, seguramente las cosas van a salir con una profecía autocumplida. ¿No te dije? ¿No te dije que me iba a olvidar y que no sé qué? Sí, pero es por un problema no de la realidad, es un problema de una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque el miedo tiene sus consecuencias operativas. Ahí lo vamos a ver. Pero se entiende esto primero, ¿no es cierto? Por eso el diálogo ayuda mucho. Una persona muy imaginativa, pero un diálogo desde la razón. Si nos metemos en el rollo de su imaginación, vamos a salir los dos asustados. O sea, si yo le compro el cuento y yo soy muy imaginativo, también me voy a asustar y se va a notar. Y por más elementos que le quiera poner, no me va a resultar. Esto es súper importante. La causa está en la imaginación. Si ustedes están nerviosos por lo que está pasando con el coronavirus, vean qué se están imaginando, qué escenario catastrófico hay detrás, qué ola se viene aproximando. Está ahí, en lo que estoy imaginando. Vamos al temor. Ahora como sentimiento, ¿ya? O sea, el temor tiene su lugar. Si viene de la imaginación, seguramente va al lugar, o sea, no corresponde. Si viene de la razón, tiene su lugar. Y hay que hacerle caso. Porque nos está anticipando un mal que es muy peligroso y que hay que buscar la manera de sortear. El temor, yo les di un elemento. Lo principal como efecto es la constricción. Uno se contrae. Por eso pasa que, no sé, el cuerpo cambia de temperatura. El calor del cuerpo se concentra generalmente en el estómago. Se ponen las manos frías, los miembros fríos, se pone la boca seca, se pone pálido el rostro. Es como muy común cuando uno está... Y se paraliza. Hay personas que quedan paralizadas porque produce como inquietud, como inmovilidad. Paraliza. Puede llegar a ser paralizante. Pero aunque no llegue a ser paralizante, siempre que hay miedo hay como contracción. Eso es lo que le puede pasar a este mismo muchacho en el examen. Porque en el examen quedó en blanco. Se quedó en blanco. De verdad, había estudiado mucho. El día anterior sabía todo. Se quedó en blanco. Porque el movimiento es tan fuerte que es como ese tipo que quería hablarle a una niña y cuando llegó a hablar como que todo lo que había ensayado... Por puro miedo. Le tiene terror a la niña. Entonces quedó en blanco. Cuando el miedo a uno lo tiene en blanco, pero la situación, hay que exponerse a la situación, porque como la amenaza no se cumple, al final ya no saco nada con tener tanto miedo y esto vuelve a reflotar. Cuando baja el temor, uno vuelve a tener la expansión necesaria para que le vuelvan las ideas, pero es de contracción. ¿Por qué? Porque hay que cuidarse de cómo avanzar. O sea, uno con miedo tiene que medir más sus pasos, tiene que ser como más cauto. Entonces, a uno le quita velocidad. Le quita velocidad. Y hay tipos de temor. Tipos. Estas son las formas. Los males se nos pueden ser difíciles de asumir, de enfrentar, o por causas internas, o por causas externas a nosotros. Internas, es decir, como nosotros, que la causa está en nuestra incapacidad, o en algo que viene de fuera, y que no podemos controlar. O sea, acuérdense, el miedo siempre es por un mal futuro difícil de evitar. La pregunta es, ¿por qué puede ser difícil de evitar ese mal? ¿Por algo mío o por algo ajeno a mí? Y ahí van a salir las especies de temor. Y van a salir tipos de personalidades, por así decirlo. Todas estas tienen su lugar. Uno debería haber pasado por ellas en algún momento de su vida. Otra cosa es que uno tenga un modo de ser estable en que siempre le pasa del mismo modo. Pero pongamos los ejemplos. Yo me puedo asustar porque me veo enfrentado a una carga de trabajo o de obligaciones que siento que no puedo asumir con éxito. Que no tengo la fuerza para poder hacerla con la excelencia que se necesita. Me siento como superado. Siento que no tengo la capacidad para poder
Si yo hago eso, o sea, si yo me veo enfrentado a un tipo de responsabilidad que yo en el fondo siento que supera mi capacidad y la asumí, inmediatamente voy a sentir una especie de temor que se llama agobio. Y me voy a paralizar. Y no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Y voy a empezar a postergar. Voy a empezar a evitar. Voy a empezar a llevar mi atención hacia otras cosas. Y no voy a poder asumir mi responsabilidad. Por agobio. Las personas... Voy a tener pereza, por así decirlo. Pereza. Hay personas que son perezosas en lo que tienen que hacer, unas porque son francamente flojas. Otros nos volvemos perezosos cuando creemos que no podemos hacerlo según nuestros estándares, por así decirlo, lo que creemos que los demás esperan. Y postergamos el informe, y postergamos la reunión con no sé qué, y postergamos la conversación con no sé qué. Uno le puede pasar eso con, no sé, con alguien que le toca dirigir o ayudarlo espiritualmente, que a uno lo complica y no sé qué, y uno no, la otra semana, que bueno, no vino, entonces hoy reagendemos, hoy pero tenemos la agenda, y lo va como chuteando, como perezoso respecto de eso. Siempre que uno se vuelve evitativo frente a determinadas cosas, muchas veces es por agobio. Es por agobio. Hay que ver qué le pasa a este muchacho, por qué no va a las entrevistas, por qué no hace tal cosa. El que no participa de un deporte, el que no va a salir con sus amigos, un montón de cosas. No, se restan, son evitativos. A veces es simplemente por miedo. ¿Qué tipo de miedo? El agobio. Creen que no tienen destrezas sociales, creen que no sé qué, que se van a reír de no sé cuánto, un montón de cosas. El agobio. Es una especie de temor. El niño que no quiere ir al colegio muchas veces no es de flojo. Hay algo ahí que lo tiene como atrapado. Fíjense que hay una cosa que es lo que a nosotros más nos duele perder, o debería. Y si no es así, es que estamos muy mal. Pero lo que el hombre más cuida, o debería cuidar el ser humano, es su honor. Su fama, su prestigio, como quieras, el honor. Y muchas veces nos da miedo perder el honor. Y eso también es una especie de miedo, de temor. No el agobio que nos paraliza, sino que muchas veces el hacer algo torpe, que torpemente nos salga y que a propósito de nuestra torpeza perdamos nuestro honor. Eso se llama rubor. Cada vez que nos pusimos colorados en algún lugar, les habrá pasado en alguna situación, o la sensación de estar colorado, eso se llama rubor. No es agobio. Es que uno percibe en el momento que está haciendo el ridículo. ¿Sí? Y uno, el calor que se le viene aquí, siente que empieza a subir de modo incontrolable. Y que no tiene nada que hacer. Y sabe que está como colorado como tomate y se le va a pasar en un minuto, pero ya perdió todo control. Eso se llama rubor. Es un miedo, esa persona se asustó. Porque se trabó la lengua, porque, no sé, siente que le palpita una vena y todo el mundo lo ve. Típicas cosas que, además, cuando uno tiene temor, como que sobreagranda las sensaciones. No sé, uno está nervioso y está con un papel y siente que tiembla el papel, pero uno siente que está así el papel. Los demás ni se dan cuenta, pero uno magnifica las cosas. Está así, la boca seca y toma agua y sigue seca y toma agua y toma... Y siente que todo el mundo está viendo que se le pega los labios del paladar, pero nadie lo ve, pero uno lo siente así, o la venita aquí, o que palpita el párpado, y nadie se da cuenta, pero uno, con el miedo, agranda. Eso es rubor. ¿Sí? Otra cosa es el miedo por torpezas pasadas que no queremos que otros se enteren. Eso se llama vergüenza. Muchas personas que no quieren hablar de ellas mismas, que evitan conversaciones, que evitan temas, que ponen murallas, que ponen senderos para conversar sin que uno pueda ir hacia otros ámbitos, es porque tienen miedo. ¿Cómo se llama ese miedo? Vergüenza. ¿Vergüenza qué? A perder su honor. ¿Por qué? Por lo que hicieron, por lo que vivieron, por lo que dijeron, por cómo no actuaron, por qué no reaccionaron, un montón de cosas.
Por eso, cuando uno conversa con otro hay que tener mucho cuidado y ver siempre los lugares comunes por las que las personas transitan, donde se sienten seguros. Y cuando no salen de ahí es porque no se sienten seguros. Y seguramente no se sienten seguros porque todavía no tienen la suficiente confianza para mostrar que se equivocaron, que fallaron, que no son así como nosotros creemos, porque está en juego su honor. Esto entre los amigos no pasa, porque los amigos entre amigos saben que el honor que tienen, o sea, como se conocen, saben quiénes son. Pero ante extraños, las personas cuidan mucho su honor y evitan la vergüenza. No es lo que está pasando ahora, pero lo digo como ustedes acompañan personas y todo, es muy importante esto. Conocer qué grado de apoyo tiene, el grado de timidez que tiene para enfrentar ciertas cosas. Las personas que tienden hacia el rubor evitan la exposición pública, los grupos, hablar. No sé, hay que hacer un trabajo en la universidad y son los que escriben todo con tal de no tener que pararse a hablar. Por ejemplo, a esa persona hay que ayudarlo a que se pare a hablar y que haga lo escrito que tiene que hacer. Esto es curioso porque esto mueve a las personas. El deseo de cuidar su honor hace que las personas se restrinjan en sus posibilidades y queden enmarcadas en aquello en lo que ellas sienten que le hacen las cosas con honor, pero se van achicando. Ahora, como el temor se generaliza, generalmente la persona empieza a tener miedo en otras áreas. Por ejemplo, cuando lo que tiene miedo es hablar en público y vive de eso, después empieza a tener miedo a hablar entre pocas personas y después tiene miedo a hablarle a una persona y así va como avanzando el miedo. Hay que enfrentar los miedos. Hay que ayudarlo a transitar aquí. Cuando el miedo no es según la razón, cuando es pura imaginación, hay que casi que empujarlo para que no se cumpla lo que está creyendo que se imagina. Acuérdense, las personas temerosas son evitativas, porque la imaginación les traza el rumbo. Y hay que llevarlos a meterse donde la imaginación dice que no vayan, ahí hay que meterlos. A propósito de lo que está pasando ahora, nos viene mejor esto. A veces el miedo tiene que ver con cosas que son ajenas a nosotros y que son verdaderas amenazas, que nos amenazan o que al menos nos disminuyen o que nos muestran nuestro tamaño. A veces por la magnitud que tienen las cosas, a veces las cosas tienen tal magnitud y uno no es capaz de prever o de ver en qué van a acabar las cosas, que cuando uno enfoca las cosas así, o sea, primero se asombra de la magnitud que tienen y no puede medirlas, uno generalmente se silencia, toma distancia. Eso se llama asombro. El asombro. Uno está asombrado de lo que está pasando. No sé, podría haber pasado con todas las crisis que hubo, todas las cosas de la Iglesia de Chile, como asombrado y otra cosa más, ¿y esto dónde va a acabar? Es como un asombro y uno no se pronuncia y uno está como expectante, como en silencio, porque no tiene el control de verdad, no sabe ponerle límites, no sabe delimitar, no se pronuncia. O está ante alguien que uno creía que sabía de Biblia y está ante un biblista que empieza y uno dice, en verdad no tengo idea, ojalá que nadie me pregunte de Biblia aquí. Eso es un miedo. Uno a veces se le da miedo a ciertas personas porque por la magnitud de lo que muestran, uno ve su límite, y se asombra. Esto de suyo no es malo, es bueno. O sea, cuando uno quiere estudiar tiene que tener asombro. Es decir, este señor es biblista, yo me di cuenta de que creí que sabía de Biblia, no tengo idea de Biblia, pero me impulsa a estudiar más. Cuando las personas pierden el asombro, pierden el deseo de crecer, de ir por algo que valga la pena. Puede haber mucho asombro ahora, sobre todo los médicos. Los médicos podrían estar asombrados. ¿Por qué? Mira, porque tienen pocos datos, porque esto empezó así, se expone y no saben bien por dónde va a ir, entonces se pronuncian cautamente, porque están asombrados. Alguien podría estar asombrado. Generalmente los que pertenecen al ámbito se asombran. En nosotros no.
a menos que sepamos de medicina, no, pero si no sabemos y las cosas nos van llegando, generalmente vamos a estar en las dos otras especies. ¿Cuáles son? Cuando nos vemos expuestos a algo que es insólito e imprevisible. Cuando nos vemos enfrentados a algo que es desacostumbrado. Cuando ocurre algo, o nos vemos enfrentados ante algo que se empieza a presentar y era como nos dejó descolocados, como que no creímos que nos iba a ocurrir, pensamos que pasaba en otras partes, está pasando aquí, y es algo que amenaza, se produce el estupor, o pánico, o pavor, o terror, como quieran ponerle. Las películas de terror son películas donde a las personas les pasan cosas insólitas. O sea, como... es una película de terror. Tipo va caminando por el bosque y ¡bah! Terror. Choques producen terror. Bombazos producen terror. Las marchas producen terror. Terror, porque es algo no solo grande en magnitud, es incontrolable y es como inaudito. Como algo inaudito. Lo que es inaudito rompe todos los esquemas. Y frente a eso, uno reacciona con el tipo de miedo más fuerte que hay, que es el estupor, que es como... o que lleva a paralización o que produce estampidas. Bueno, a propósito de lo que está pasando ahora, hay personas absolutamente en pánico. En un pánico. Porque claro, los médicos, si los médicos están en pánico, ahí hay que apanicarse, ¿me entiendes? Porque ahí quiere decir que si están asombrados es porque todavía la cosa tiene... Pero si hay pánico entre los... O sea, si el piloto del avión está en pánico, todos en pánico, porque eso quiere decir que la cosa es muy grave. Si el piloto no entra en pánico, los demás están en pánico, pero el control. Si lo que pasa con la iglesia, hasta todos estamos en pánico, ¿de qué nos... El pánico es cuando en el fondo no se ve salida, no se ve, sálvese quien pueda, aquí como pánico. Esto puede pasar, o sea, la imaginación puede generar pánicos gigantes, por eso siempre la medida es guarde la calma. O sea, los folletitos de los aviones son gente poniéndose la mascarita sonriendo, así, tomando su... Porque es como guarde la calma, el señor que hace la introducción no empieza así, no, es como todo como en calma. Claro, porque si hay un peligro y entramos en pánico, la totalidad, o sea, nos vamos a estrellar, es como no... Porque el pánico, lo que hace el temor es que nubla la razón. Puede ser la persona más razonable, pero si le toma el pánico, se nubla la razón, porque queda solo la imaginación de lo que va a suceder. Y son pocas las experiencias en la vida que son así. Si uno estuvo en el Titanic, ¿qué le puede haber pasado? Si estuvo, no sé, en algún lugar donde hubo un atentado. No sé. Pero el común de la vida hay que tratar de evitar el pánico, porque no va a salir nada muy bueno de ahí. Ese es pánico, esa es la especie de temor que uno ve más ahora. Asombro entre las autoridades, no sé qué, mientras ojalá que no les entre pánico, porque... Y el común de los mortales, pánico, terror. No sé, como veo a alguien estornudar así, entrar con pánico. O sea, este señor, ¿cómo le permitieron entrar? Pánico, uno entra en pánico. Ese es el estupor. Nubla la razón, ahí lo que hay que hacer es contener. Contener a alguien que está con pánico, tranquilo, y que a uno lo vea sereno. Y en la medida que baje la imaginación, poner paños fríos, llevar a la razón. Fíjate, decir, no, mira, si hay distintas formas de estornudar, no sé qué, hay distintos tipos de tos, entonces sí, pero es que yo la sentí como una tos seca. No, pero no era tan seca, fíjate, porque no sé qué. No, si era seca, estoy seguro. No, tranquila, mira, tose de nuevo. ¿No viste que no está? Sí, parece que... eso, relájate. O sea, la imaginación, ¿ya? Acuérdense que vuelve completamente selectivo la percepción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la otra, esto es cuando las personas sobrereaccionan, con pánico. Hay otra que es cuando da miedo porque uno no es capaz de prevenir el mal. De manera de poder como sortearlo de alguna manera. Y ahí se produce otro tipo de temor, distinto, que se llama congoja. Yo puedo estar apanicado o acongojado.
Es decir, como que no tiene salida. Como que me pone triste esto, porque que no hay vacuna, no hay... El temor aumenta cuando las cosas no tienen remedio. Son, primero, imprevistas y no tienen remedio. Estamos en la situación peor en este sentido. Es algo imprevisto, lo que se veía en Europa, pero rápidamente ahora es imprevisto y no hay remedio. Ese es el problema. La del 2009 había remedio. Tipos vendían la porcina, no sé cómo la llaman, había un remedio. Hoy día no hay remedio, ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo...? Y eso genera pánico. O puede generar congoja. La congoja es como cuando, no sé, un estudiante de lo que ustedes quieran está pronto a terminar y empieza a pensar si va a tener o no va a tener trabajo. Una posibilidad es que no tenga trabajo. Entonces como que se apesadumbra. Es una especie de temor, el miedo a no tener trabajo. Y eso es una especie de temor, se llama congoja. La persona acongojada es la persona que siempre está viendo los problemas que van a venir. Oye, estamos bien, nos vamos a ir de vacaciones, no sé dónde. Sí, pero no sé qué, es acongojado. Nos acongoja, nos pone los problemas. No, que voy a estudiar no sé qué cosa. Ay, ¿no has pensado qué tal? Sobrepoblación de nada. Se acongoja. Por el destino que a uno le tocó. O sea, ve siempre los posibles males que amenazan. Esto también puede estar pasando a muchas personas realmente acongojadas, o sea, no le ven salida, no le ven camino, El problema del acongojado es que a veces, como la congoja es demasiado grande, no hace lo que en verdad podría hacer, lavarse las manos, no sé, no, se entrega así como ya, y se lo lleva a la boca. Entonces hay que hacer lo que razonablemente se puede hacer. Y lo que hay que evitar es la congoja y el pánico. Porque si no, no vamos a pensar. Y si no pensamos, no salimos de nada, porque el hombre se mueve por pensamiento, no de imaginación. Ya. Esto es normal. Si uno está enfrentado a algo frente a lo que no tiene previsión, se acongoja. La enfermedad de un hijo, uno está enfermo el día de mañana, no tiene previsión, se acongoja, listo. ¿Se puede vivir en la congoja? No. Hay que salir de la congoja y buscar... ¿Se fijan? Porque hay que buscar como... Un ejemplo muy simple. Yo, no sé, no pensaba en el futuro y no tengo un seguro de no sé qué. Alguien me lo dice, me acongojo. Pero esa congoja me va a decir, bueno, pues quizás tomo un segurito. ¿Se fijan? Y tomo algo para mis papás, o algo para no sé qué. Bueno, listo, y ayudamos a un tío con no sé qué. Y salimos de la congoja. ¿Se fijan que tiene su lugar? Acongojarse. El pánico, lo mismo, porque hay que reaccionar. O sea, cuando algo insólito pasa, hay que ver cómo se reacciona. El asombro lo mismo, para avanzar en la vida y conocer más y estudiar más, prepararse mejor, trabajar mejor, punto. La vergüenza y el rubor lo mismo, para reconocer las torpezas, para pedir perdón, para no ir por el mismo camino, para, no sé, para crecer en la amistad, mostrar un montón de cosas. Y el agobio lo mismo, para pedir ayuda, por favor, si no puedo, si en verdad bajar, decir, mira, yo quiero hacer a todo el mundo pensar que puedo, en verdad no puedo, entonces... Y a uno lo enfrenta con uno mismo. Y puede ser situación de crecimiento. ¿Sí? El problema es cuando, les dije, es en alguien que no tiene mínimo de virtud y está dominado por la imaginación. Ahora, otro elemento más. Si esa persona no tiene auxilio. Y aquí es un problema adicional. Pensemos en un ser humano que no tiene auxilio divino, es él con él, aferrado a las cosas del mundo, a sus seguridades mundanas, a lo que ha logrado. Esto es una desesperación completa, es un pánico tremendo, es un terror en la vida, porque es un temor sin esperanza, ¿sí? Temor sin esperanza. Que puede ser muy desolador, completamente desolador, o sea, no ve salida. Y es fácilmente uno cae en la angustia, en el sentirse superado, debilitado al máximo, sin fuerza, sin nada. Eso pasa en el hombre que no tiene a Dios. Cosa que no le debería pasar al que sí tiene a Dios. ¿Sí? Entonces permítame decir una cosa. Porque el que no se tiene solo a sí mismo, ¿sí?
ese va a ir bien. Si yo no me tengo solo a mí mismo, pero tengo buenos amigos, puedo ir mejor. Si yo no me tengo solo a sí mismo y confío en mis hermanos, puedo estar mejor. Siempre que estoy atemorizado por mis límites, pero tengo otro a quien recurrir, puedo salir del temor y puedo avanzar hacia la audacia. Porque lo que no puedo por mí, lo puedo por la ayuda de otro. Pero la persona sola está liquidado. O sea, cuando hay soledad, de la soledad profunda, quiero decir, es decir, cuando yo vivo de imágenes, cuando siempre estoy enmascarado, cuando en verdad nadie me conoce, cuando lo que todos los demás juzgan es una imagen irreal de quién yo soy y yo estoy solo, vivo en el temor, vivo en el agobio, vivo en el cansancio, vivo en la congoja, vivo en el pánico, vivo en una cuestión insoportable. Porque ¿de qué se trata? De que uno, cuando sienta ese temor, pueda echar mano a otro que puede más, a otro que puede auxiliar, a otro que puede contener, a otro que puede cobijar, a otro que puede consolar, a otro que puede apoyar, a otro. Perfecto, esa persona va a tener posibilidades de ¿qué? De moderar el temor, de recobrar una esperanza y desde la esperanza suscitar en él la audacia. ¿Se fijan? Porque esto se trata, o sea, cuando uno tiene miedo, tiene que reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Con audacia. Sí, pero ¿quién pasa del temor a la audacia? Pasa solo el que tiene esperanza. Y esa esperanza no está puesta en él. Si está puesta en él, no puede pasar. O sea, si toda la esperanza que tengo está puesta en mí, y yo lo que juzgo es que yo no puedo, es que yo no sé qué, no puedo salir de la audacia. Pero, si juzgando que yo no puedo, levanto mi mirada a otros que pueden lo que yo no puedo, y me apoyo en esa ayuda, puedo salir a flote y puedo ser audaz. ¿Se entiende? Por eso lo peor es el hombre contemporáneo, en el sentido de si hay mucho individualismo y mucho egoísmo y mucho autocentrismo, y como quieran llamarlo, pero en el fondo alguien que está solo, aunque esté rodeado de gente, pero en el sentido profundo está solo, vive en el temor. No hay nada que hacer, esa persona no disfruta la vida ni un segundo. Siempre hay algo que le amenaza. Vive en el miedo. Quien, por el contrario, tiene a otros en el sentido profundo, puede salir de sus miedos. Solo ese puede salir de sus miedos. Ahora, si ese en el que se apoya es Dios, bueno, ese no lo doblega nada. Es el que puede decir eso de esa frase de Isaías. ¿Y quién te crees tú para temer a un hombre? ¿Quién te crees tú para temer a un hombre? O sea, ¿quién te estás creyendo que eres tú para tenerle miedo a lo que otro? Porque si tú mides las cosas con tus fuerzas, obvio que te vas a asustar, pero si las mides con las mías, o sea, por eso uno en el estricto rigor del cristiano no le tiene que tener miedo a nada. A nada, pero nada. ¿Por qué? Porque tiene la máxima audacia posible. ¿Y por qué? Porque vive teniendo como fundamento el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces recordemos brevemente 3 tipos de temor. Ya estamos en el orden de la vida espiritual, cómo se lleva la vida. Está el temor mundano. El temor mundano es el temor del hombre que no vive de Dios, el de la ciudad terrena, que solo teme a los hombres y que está dispuesto a claudicar de todo lo divino por temor a los hombres. Uno a veces puede tener temor mundano, es decir, tiene que decir algo y no se atreve por como respeto humano. Bien entendido, muchas veces hay que quedarse callado por la prudencia, pero me entienden. O sea, este que tranza todo por los hombres, ese es el temor mundano, es siempre malo. O sea, más vale ir a la hoguera que al temor mundano. Ya, eso está fuera de discusión. El temor de Dios no se funda en el temor mundano. Se supone que es una superación, una perfección del temor mundano. Este siempre es malo. Otra cosa es el temor servil. ¿Sí? El temor servil es el que tenía el pueblo judío con la ley de Moisés. Es decir, el que evita el mal por el miedo al castigo. El Señor vino a liberarnos de eso, porque el temor tampoco se vive de temor servil. El temor servil es el del esclavo en la casa de su amo.
Es decir, hace las cosas mientras está el amo. Cuando lo suelten o tenga fuerza para matar al amo, lo mata y se libera. Nosotros no estamos... Por eso San Agustín decía, la ley fue dada para implorar la gracia y la gracia no fue dada para cumplir la ley. La ley era para mostrarnos el servilismo y el Señor vino a liberarnos del servilismo. Un temor servil. No, tampoco sirve. El temor de Dios no es el temor servil. No es ese que le teme... Muchas veces es curioso, pero entre los mismos cristianos leemos el temor de Dios como si fuera temor servil, el miedo a Dios. Como un Señor que está ahí vigilándolo todo y viendo. Ese es el temor servil. No nos sirve. Está el temor filial. Ah, bueno, eso sí. Pero el temor filial es justamente el temor de aquel que se siente cuidado, protegido, el que se siente llevado. Y lo que teme es alejarse. ¿Me entienden? Ese es el filial. El que se siente cuidado por, llevado por, cobijado por, protegido por, orientado por. Ese es el que tiene un temor filial. Y ese es bueno. Ese es el del temor de Dios. Pero hay un temor inicial que también es bueno, que es una mezcla entre el servil y el filial. El inicial, que es la antesala del filial. La antesala del filial. Es como un inicial, es como un temor filial, pero como un poco mezclado con miedo al castigo, pero tampoco con amor al pecado. Porque hay dos subespecies del temor servil. El temor servil tiene una especie en que la persona, amando el pecado, se aleja del pecado por el miedo al castigo, pero igual ama el acto desordenado. Pero tiene una subespecie que es buena. El Papa Alejandro VII lo dijo, el Concilio de Trento lo dijo, que es aquel que se aleja del pecado por miedo al castigo, pero también con cierta aversión al acto desordenado. Esa persona se va encaminando al temor filial, hay que ayudarla. No hay que tirarlo al tiro como si fuéramos... No, hay uno que sabe que no está bien, no le agrada del todo, pero si no hubiera castigo no lo dejaría, entonces lo deja porque igual hay un castigo, pero tampoco es que le parezca fantástico. Esa persona está avanzando hacia el temor filial. Es bueno. Generalmente nosotros comenzamos así, todos. Todos teníamos algo que nos tenía pegados de modo desordenado y que en principio dejamos por servilismo, por así decirlo. El servilismo podría haber ayudado, en la medida que se fue avanzando, a darse cuenta también de que eso a lo que uno está apegado tampoco es del todo bueno para uno. Pero si no hubiera castigo quizás no lo dejaría. Pero ya que hay castigo, no sé qué, y eso va como reordenando la inclinación. Cuando uno está en esa línea, la verdad es que todo lo que le pueda amenazar en este mundo ocupa su lugar. Y en ese lugar que ocupa, no deja de enfocar en una sola cosa, que es darse. Darse. Así que en las circunstancias más extremas de colaborar, no está pensando en no, está pensando en cómo darse, en cómo ayudar, en cómo encaminar las cosas a Dios, cómo ayudar a que esto también las personas reaccionen, a darse cuenta qué valor tienen las cosas del mundo, qué es el tiempo, qué es no sé qué, si la única realidad que tenemos es que nos vamos a morir, es la única clarísima. Entonces ya nos situamos en otra perspectiva, no en una perspectiva infantil donde el miedo no opera. No, si podemos estar cristianamente asustados, pero en su lugar. En su lugar. En su lugar, sí. Hay cosas verdaderamente amenazantes. Niños que mueren todos los días, abortos que hacen no sé qué, abusos de todo. Y nadie se asusta, ni un pánico por cuestiones que están ahí todos los días. Ahora viene esta cuestión. Entonces aquí hay desenfoque en el que podemos estar metidos. Entonces por eso el cristiano ayuda en este mundo. ¿Por qué ayuda? Porque ayuda a reconducir. En estas circunstancias que está, ¿cómo se conducen las cosas? ¿Qué lugar tienen las cosas? ¿Qué significa esto en realidad? No lo niega, no lo suprime, no, lo asume
en su realidad. Lo asume con infancia espiritual. No con infantilismo, con infancia espiritual. La humanidad como hijos de Dios, o sea, que, bueno, tanta cosa. Pero ese es el suelo. Por eso, última reflexión, si el pánico cunde sobre el mundo entero, es porque no tiene temor de Dios. Eso es lo que va a ir pasando. Los hombres van a estar solos y van a chocar unos con otros. ¿Por qué? Porque en el fondo es como Babel, una confusión completa, un pánico completo. Y ahí los cristianos tienen mucho que aportar. Porque un mundo sin temor de Dios le teme a todo. A todo. Todo es un potencial problema. Nunca se está del todo bien, porque siempre puede pasar algo. Y por eso ocurre muchas veces que hay personas que está todo absolutamente perfecto. Y están mal. ¿Por qué están mal? Porque están pensando en el futuro, en lo que van a perder, en cuánto va a durar. Es como esas personas que incluso dicen, está todo tan bien que están súper mal. Como que necesitan que algo esté mal para estar mejor. Ahora que todo está bien, está como intranquilo. ¿Cuándo viene el palo? Es como, eso no es cristianismo, o sea, eso es estar acá. Es muy complejo. Entonces, no se trata de que todo esté bien. Se trata de dónde está uno situado. ¿Me entienden? Porque que todo esté bien, ¿qué significa eso en este mundo? Es donde uno está situado con lo que ocurre en este mundo, para bien y para mal. Si la base es esta, por eso nosotros damos mucho para profundizar acá. Si la base es esta, vamos bien, vamos hacia la sabiduría. Si no partimos de acá, nunca vamos a llegar a la sabiduría. Y como no vamos a tener sabiduría, aunque las cosas estén perfectas, vamos a vivir mal. No sé si me explico un poco. No hay mucho que hacer. Y ya, estamos listos. Sí. Esto, esperanza. ¿O qué es lo mismo? Confianza. El que tiene temor de Dios vive en la absoluta confianza. Confianza. ¿Quieres agradarme? Confía. ¿Quieres agradarme mucho? Confía. ¿Y quieres agradarme mucho? Confía. ¿Listo? Ese ser humano tiene una audacia, pero a toda prueba. Inquebrantable audacia. Y no de torpeza, no es el temerario, es el hombre audaz, el hombre que construye el mundo. El que va avanzando con los males del mundo. ¡Pum! Por confianza. Pero si tu confianza está en ti mismo, es muy poquito lo que se puede hacer. No sé si, gracias por todo esto. No sé si te has encontrado con personas que se mueven en el ámbito que tú decías, del que no cree, o sea, que se sostiene a sí mismo por su propio pensamiento. Y estoy pensando en una persona sumamente racionalista que todas sus explicaciones se las da desde aquí. Ante el miedo, esto es lo que falla, ¿no? O sea, en gran parte es lo que falla, pero eso es lo que hace que en algún momento no se sostenga. ¿O cómo reaccionan esas personas? Un ateo, o sea, que está acostumbrado a reaccionar desde aquí y explicarse las cosas inexplicables desde cómo funciona. Es que va a funcionar, es complicado siempre ese tema, pero ¿de qué va a funcionar? En el fondo de su alma va a tener miedo. Y de cara a los demás va a ser autosuficiente, pero eso carcome mucho. Porque en el fondo, cuando alguien se dice, cuando yo hablo de usar la razón, siempre es, si el uso de la razón viene atravesada por una inclinación soberbia, ese uso de la razón no ayuda para nada. Entonces, es un uso de la razón del hombre razonable, por así decirlo, el hombre que está bien situado. Y mucho más el uso de la razón iluminado por la fe. Entonces, si uno no tiene la luz de la fe para iluminar lo que la razón dice, ojalá que no sea soberbio, porque ahí puede sacar alguna luz de la razón. Pero si en el fondo el que razona es un soberbio, va a tener mucho problema con lo que le está diciendo la razón también. Y porque probablemente ni siquiera busque al otro, ¿no? Al amigo, no, seguro. Porque va a tratar de... No, claro, porque siempre el soberbio va a estar en orden a su excelencia, en orden a su... Entonces, el soberbio no razona teniendo el bien común como fin. Y si tiene el bien común es porque después de eso está su excelencia, como el verdadero fin. Entonces, esto no va a tener mucha salida. O sea, la persona que está mandando, que esté viendo, ojalá que no opere pensando en su excelencia.
porque si no, no se va a iluminar bien su razón. La razón tiene que estar iluminada desde abajo, desde el servicio, desde la postergación, desde la renuncia. Por eso va a depender quién está razonando. Si yo estoy razonando desde que al final esta persona diga, oh, qué increíble, está consagrada, este consagrado, estamos listos. Todo lo que digamos al final puede estar desequilibrado. Tiene que ser desde el olvido de sí. Desde el olvido de sí, ahí la razón opera. Claro, y si está así, bueno, miedo, en el fondo, muchas veces mientras más soberbio, más temeroso. O sea, los soberbios son súper cobardes. Súper cobardes. Mucho miedo. Y no reconocido, entonces aumentado. Con relación a eso también, la racionalización extrema también esconde un miedo. Me estoy refiriendo al mecanismo de defensa. Sí, no, sí. Porque, esconde un miedo. Seguro, sí, porque en el Porque fondo... también a veces mucha razón, pero porque es un mecanismo de racionalización. Claro, sí, porque en el fondo hay que pensarla, cuando yo digo razonar, no es el racionalista. Ya. No, porque ese también, o sea... Pensamiento. No, el pensamiento humano normal, de alguien que está también imaginando, pero cotejando lo que dice la imaginar con razones, nunca está razonando solo. Generalmente está con personas que o están más preparadas o piensan mejor y pone ideas en común y va ordenando. No, porque el que solo a sí mismo va, según su razón, sacándola, no, se puede estar entrampado en otra cosa. Esto tiene que ver con mucho diálogo entre personas. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo las ven? No sé qué, sí, ya, pero piensan esto, a ver, no hemos salido, a ver, ya vemos a tal, oye, ¿qué? Ya. Me refiero a ese tipo de razonamiento. Que al final digamos, ya, mira, pero está esto, ya. Bueno, esto debe tener su peso y esto ya olvidémoslo, si esto es como incontrolable, ¿qué vamos a hacer? Apoyemos en esto. Eso, es como el razonamiento humano, muy humano. No el racionalista, no el tipo de biblioteca que dice, bueno, no, es una cosa en ese sentido conceptual. ¿Ya? Y otra pregunta, las personas que sufren traumas importantes, un abuso, por ejemplo, que en el fondo tienen miedo a volver al lugar o a hablarlo, ¿es por la vergüenza o porque el miedo no es futuro, el miedo es pasado? O sea, el suceso es algo real que ya sucedió y que es para pánico o es para... hay un trauma. ¿Cómo funciona el miedo en ese caso? De las dos formas. De cara a los que oyen esto por primera vez, vergüenza. O de cara a los que tienen que enterarse, vergüenza. Pero de cara a sí mismo, una reedición del pánico, del terror. Sí, se refresca toda la... acuérdense que toda pasión tiene un concomitante orgánico. Entonces se produce la alteración. O sea, también las personas que tienen pánico, si han pasado por situaciones de algún modo similares, se les agudiza el pánico. O sea, había muchas personas que decían, no, si esto lo pasamos ya en este país, se le da lo mismo, el 70, no sé qué tal. Y apanicados, así, 4 o 5 elementos, porque hay además una experiencia que se reedita. Entonces se mezclan. Sí, no, es real, o sea, es como el pánico, el pavor. Es algo que están viviendo. Es algo que conecta con la memoria. Con la memoria, porque ahí quedó una huella, pero que de cara a ingresar a esa pieza, de pasar por eso, no está la certeza de que eso no vuelva a experimentarse. Por eso hay que enfrentar como son como fantasmas. Cuando la persona ya está ahí, abrió las puertas, esto cambió, se quedó ahí tranquilo, no sé qué, vio qué pasó, ya, esto le ayuda, pero mientras no lo haga, sigue siendo presente lo que fue en el pasado. No sé, es como una mezcla, ¿sí? Pero está presente ahí, él está en esa pieza. Él lo siente, es como el día en que entró y sobre todo si no esperó nada relacionado a eso, fue pánico, fue terror, se fijan como que lo inesperado. Pero sigue ahí, claro, está en su mente, pero está en su imaginación, o sea, en su memoria, pero lo que va a pasar si él entra está en su imaginación, nutriéndose de todo lo que está en su memoria. Es súper potente. Se actualiza. Sí, se reedita. Se revive. ¿Y hasta qué punto es bueno y necesario llevarlo a la audacia? Es un proceso lento, ¿no? No, es bien lento, o sea, dependiendo de la... Hay que ayudar a una persona queda prisionera. Ella misma se siente presa. Entonces hay que recomponer esa experiencia, tratar de lo más posible. Pero ese es un proceso muy personal, o sea, hay que ir viendo cómo, no hay ni un método, ni una... Pero de que sí hay que avanzar, o sea, cuando el miedo es por algo no real,
Siempre hay que avanzar hacia allá. Si no, el miedo te ganó y el miedo te va a acorralar. O sea, es decir, quizás yo nunca voy a entrar en esa pieza, pero va a ser una sombra que se va a proyectar sobre toda mi vida, aunque esté a 150.000 kilómetros de distancia y no tenga ninguna posibilidad de entrar. ¿Se entiende? Como que va a estar, es una sombra que se proyecta, entonces te contamina tu presente tranquilo. Es muy curioso. Es como, miren, le voy a poner así un ejemplo, es como el que no quería hablar en público, hizo todo el trabajo escrito. ¿Sí? Hizo todo el trabajo escrito. No va a tener que hablar en público. Va a llegar a la exposición, los que van a hablar en público van a hablar. Y él, a sí mismo, en el fondo se va a sentir derrotado. Porque él se da cuenta que no puede hablar. Y eso para él es frustrante. El problema es que ahora que no lo hizo esa vez, la próxima vez va a ser mucho peor. Y entonces eso es mucho peor. Porque al final la persona no está padeciendo las cosas porque se mantiene en un lugar completamente distante, pero su imaginación le sigue amenazando de que posiblemente, de que no es. Entonces vive muy frustrado. Por eso en ese sentido los miedos, en la medida de que uno los ve como irracionales, a ayudar a alguien a avanzar. Alguien levantó la mano por allá. Aunque tal vez se sale un poquito de este contexto normal o manejable, también estamos en contacto en momentos de crisis de pánico. ¿Esos a qué se deben? O porque esos pueden ser también inesperados, en un salón de clases haciendo una prueba, en un retiro porque la persona evocó algo, entonces, ¿qué es? Y no sé. O sea... No, el ataque de pánico hay que acompañar nomás, que se acelere la persona, ir donde un médico y ver si está tomando o no medicamento, Pero es también por una reacción de las que has explicado, pero sí, agudizada. Sí. Y sobre todo con algo que no tiene que ver con lo que está pasando, sino que está conectado con algo que pasó. Sí. O sea, siempre los ataques de pánico son muchas veces con agobio, por algo no enfrentado. O sea, la persona está agobiada, entonces su trabajo, los abogados, no sé qué, y de repente está en el auto, así que siente que se va a morir y todo. Muchas veces es por agobio. No, tiene que ver 14 colegios y no sé qué, y tiene que le está pidiendo no sé qué, y de repente siente que se ahoga y todo. Muchas veces es agobio. Pero el agobio no lo ven, no se dan cuenta en el auto que es por eso. Pero uno empieza a conversar un poco y se da cuenta, oye, esta persona déjenla dormir, que deje no sé cuánto, que en vez de ver 150 personas vea 5. Porque el ataque de pánico es tiene que ver con eso, por sobreexigencia muchas veces. O sentir de que uno no está dando el ancho, sostenido en el tiempo y un desgaste muy grande. Muchas veces es por eso. Y a veces es por situaciones, no sé, por la amenaza que tiene o en su casa y que no se ha resuelto, una historia complicada. Entonces aquí es que está su papá, volvió. No tiene idea y ahora está con ataque de pánico. Y tiene mucho que ver con el miedo en situaciones pasadas. Pero si a uno le toca, hay que acompañar ahí, no tiene mucho para hablar ni nada. ¿No? ¿Te tomaste o no te tomaste? A veces tienen ahí que se lo tomen. Eso, y que consulten. Vivimos en una sociedad donde normalmente estamos alimentados constantemente, nuestra imaginación se alimenta constantemente. En el caso de ahora, por ejemplo, uno ve noticias y constantemente entonces se crea cada vez más pánico y alarma. Una reflexión personal aquí, la importancia entonces de la oración personal, porque es un momento de alejarse de ese momento de la imaginación y verdaderamente poner la confianza en un Dios que verdaderamente me ama y que está ahí, y hacer ese acto de confianza. Sí. Pero ¿cómo formar la imaginación? Ya, a ver, diría dos cosas. O sea, de lo que usted dice es el nexo aquí. O sea, no podemos hablar de la oración. Pero hay que hacer esto que dice San Pedro. Poner ante Dios todas vuestras preocupaciones porque Dios se ocupa de ustedes, se preocupa por ustedes. Es eso. El que tiene miedo y en la oración se arregla. Hay que cuidar esos espacios porque son el cultivo de esa amistad, donde se consolida esa afiliación. O sea, esto no es un ejercicio intelectual, es una vivencia espiritual fuerte. Para la imaginación, bueno, hay que hacer muchas cosas contrarias a las que se hacen hoy día. O sea, hay que leer más y ver menos, escuchar más y pasear menos. En la educación de un niño no hay que sobreexponerlo a las imágenes.
Esto que se enseñe tanto con imágenes y todo, y que se oiga poco, que alguien, o sea, digamos así, lo voy a decir así, hay que ayudar a los niños a que se imaginen. Pero cuando les dan todo imaginado, se les llena la imaginación de imágenes y tampoco la creatividad aflora. Entonces, se trata, por ejemplo, de que alguien esté aburrido. Un muchacho tiene que aburrirse, un niño tiene que aburrirse para empezar a imaginarse que hace ese tipo de cosas. Una primera cosa. Toda esa entretención envasada y todo no le ayuda para nada. O le ayudará un poco, pero si eso es el máximo, está mal. Más conversación. Conversación donde las personas puedan intercambiar ideas, mejorar imágenes, tener buenos relatos. Las historias contadas, ese tipo de cosas, ayudan mucho. Leer más. No leer solo novelas, por así decirlo mismo, eso es pura imaginación. Leer. Eso se hace poco hoy día. Hoy día se conversa poco, se lee menos, hay poca creatividad. Eso. El estudio de suyo debería ayudar a eso. El problema es que ahora el estudio se ve contaminado por la imaginación. Digamos. Todo tiene que ser con PowerPoint, tener así, entonces es complicado. O sea, que alguien esté callado un rato pensando en lo que otro dice es súper poco frecuente. Y eso ayuda mucho, mucho, diría yo. ¿Estamos?